tengo aquí a Diana Ricalde. Ella es fundadora y CEO del estudio Ricaldi Abogados, para hablar de un tema que siempre nos atenta y nos llama la atención y, por supuesto, trae mucha preocupación. El mecanismo de denuncia y superación de barreras en la lucha contra la violencia intrafamiliar. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Frida. Muy agradecida de estar hoy, este año ya comenzando con un tema tan relevante que es la violencia intrafamiliar. Así es. ¿A qué le llamamos violencia intrafamiliar? Efectivamente, yo creo que tiene que estar el concepto claro de que la violencia intrafamiliar se da dentro de los integrantes de la familia, ¿no? O sea, que cualquiera en este caso del grupo familiar, puede ejercer algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o económica con alguno de los integrantes que forman esta familia. Entonces, desde ahí podemos decir que se da esto del contexto familiar. Cuando se da esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí, en realidad el tema de la violencia intrafamiliar es a grandes pasos, ¿no? Porque si hablamos de violencia, hablamos como que en general, ¿no? Pero efectivamente, si tú sientes que alguno de los integrantes de tu familia ejerce esta violencia continua, que realmente pues no es aunada, sino que se va haciendo repetitiva, entonces hay unos ciertos mecanismos que tú podrías ir, pues lo primero, ir a denunciar ese tipo de violencia según lo que te están ejerciendo, sea física, ¿no? Psicológica, y para eso obviamente hay entidades autorizadas, en este caso como la comisaría de tu localidad, ¿no? La más cercana, ¿no? Y también recordemos que cualquiera puede también denunciar este tipo de violencia, no solo la persona que lo está sufriendo, sino de repente el familiar que lo está viendo alrededor para poder apoyarse, ¿no? A ver, nosotros decimos que esa violencia justamente es intrafamiliar, se da dentro del seno de la familia. ¿Y cuál podría ser un ejemplo de cuándo es violencia? Claro que sí. Por ejemplo, el esposo que ejerce violencia hacia su esposa, ¿no? O en este caso, el padre que ejerce violencia hacia su hijo. Entonces, ahí estamos viendo una violencia intrafamiliar porque se da dentro del contexto del seno familiar, como es. En el caso del esposo que ejerce violencia nos referimos a que la agrede físicamente y al trato, a la forma como le habla desatentamente o de una manera muy poco apropiada, ¿no? Claro, si hablamos de violencia física, por ejemplo, obviamente si está golpeándote, ¿no? Obviamente hacia el cuerpo, el corpus. Y si hablamos de una violencia psicológica, de repente ese esposo está ejerciendo vejaciones, humillaciones a la esposa, ¿no? Si hablamos de una violencia sexual, obviamente que no es consentida, un poco discutida a veces, pero también puede ser la patrimonial, que se da muchas veces, ¿no? Donde hay codependencia económica, ¿eh? Donde, por ejemplo, dice, hoy día no te voy a dar para la pensión de los hijos, no te voy a dar para el almuerzo, no te voy a dar para el mercado, como que disminuye, ¿no? Esos ingresos. Prácticamente la vuelve codependiente y la persona, o en este caso la esposa que está recibiendo esa violencia, se siente como que frustrada, ¿no? Y como es continua, entonces y esta persona pues se puede acabar en casos catastróficos, ¿no? Como vemos a veces en las noticias lamentables, ¿no? Entonces la idea es poder denunciar a tiempo y que esta persona salga de ese ámbito de violencia. Y cuando se trata de nuestros menores, de nuestros niños, violencia dentro de la casa, por parte de papá, mamá, el hecho, por ejemplo, que la mamá se ría, se burle de lo que el niño siente, o de repente que sabe que tiene que darle de comer y prefiere irse de viaje, irse de paseo, o olvidarse de que el niño a qué hora come, a qué hora almuerza, a qué hora duerme, con quién se queda. ¿Eso está considerado también como violencia intrafamiliar? Claro, aunque ahí también cambia un poco la figura, porque en realidad eso sería ya una violencia pues psicológica y podría considerarse hasta física, porque obviamente estás dejando, por ejemplo, no le das de comer a tu niño y eso afecta la formación y el desarrollo y bienestar de sea niño o adolescente. Y en este caso, por ejemplo, el INAVIF o entidades que son correspondientes o el mismo esposo puede ver, sabes que mi esposa no le está dando una correcta educación, no hay una correcta formación, ¿no? Dependiendo obviamente del hogar. Y ahí sí pueden intervenir las autoridades como la fiscalía y todo ello. ¿Por qué? Porque obviamente está afectando el interés superior del niño y nosotros obviamente estamos estipulados en varios convenios y siempre protegemos obviamente al menor de edad y en este caso si el niño está sufriendo algún tipo de violencia. Pero es importante porque ahí he visto casos de tenencia, por ejemplo, ¿no?
en que los medios probatorios muchas veces son donde las madres o padres se descuidan de los hijos y no los atienden para su buen desarrollo y bienestar personal, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque obviamente el niño va decayendo y va sufriendo un maltrato psicológico. Dice, mi padre, mi madre no me quiere, porque obviamente ven que no los atienden, no los escuchan, y obviamente puede intervenir ahí un tema de tratamiento psicológico y todo lo que va a convenir. Y siempre el Estado, o en este caso la persona que ve que está afectada, por ejemplo el niño, va obviamente a preferir siempre el bienestar del niño, ¿no? Si hay un juicio de tenencia, por ejemplo, ¿no?, donde una tenencia, el padre pide la tenencia porque la madre está abandonando al hijo, efectivamente se la podrían dar en este caso, porque hay medios probatorios contundentes que dicen que esta madre pues no ha atendido correctamente a su menor hijo, ¿no? Son diferentes casos en realidad. Justo usted ahora que está hablando sobre la tenencia, normalmente cuando se trata de una separación, la tenencia, ¿quién la tiene? ¿La mamá o el papá? Claro, ese es un punto muy importante porque hace poco salió una ley de tenencia compartida y en sí esa ley se llama 31590, que modificó los artículos del 81 al 84 del Código de Niños y de los Adolescentes. Entonces, cuando hay una separación de hecho de los padres, efectivamente siempre hay esa discusión, ¿quién se queda con el niño? Y a veces se convierte en una lotería y esa no es la idea. La idea obviamente es siempre velar por la integridad del menor. Y en esos casos, si no se ponen de acuerdo mediante una conciliación, que sería lo más apropiado, pues una de las dos partes que no está de acuerdo va a tener que ejercer esa potestad y va a tener que interponer su juicio de tenencia, ¿no? En este caso puede ser una tenencia absoluta, donde pida tenencia, pensión de alimentos, ¿no?, y una parte tendría régimen de visitas, o en el otro caso podría ser una tenencia compartida con esa ley 31590, donde ya el juez ha cambiado esa ley, porque antes era como que el juez le daba ya pues la tenencia a la madre, ¿no? Era como que se veía más eso en los casos, pero ahora con esta ley 31590 ya el juez especializado, si los padres no se ponen de acuerdo, va a adoptar la medida más necesaria en este caso, ¿no? Si ve que es más conveniente que esté con el padre y la madre y no se ponen de acuerdo, entonces va a estipular la tenencia compartida. Cuando el padre, y esto es bien común, ¿no?, se separan, están en todo ese proceso de separación, y en esa guerra en que se encuentran está el niño de por medio, ¿no? Y entonces lo tienen para un lado, le dicen tu mamá es así, lo tiene la mamá y la mamá dice tu papá es así. ¿Eso es considerado violencia para el niño? Claro, y eso va en uno de los cambios que se hizo con esta ley de tenencia compartida, donde, por ejemplo, hemos visto muchos casos donde de repente la madre no lo deja ver al niño, ¿no? Corta la comunicación con el padre y dice, no, como no me ha pagado pensión, él no lo va a ver, ¿no? Eso pasa, esas cosas. Entonces, limita esa comunicación, habla también mal del otro padre, que también ese es otro, y eso es un motivo para pedir, obviamente, el cambio de tenencia, ¿no? Si había una tenencia absoluta, el padre también puede pedir esa tenencia o solicitar la tenencia compartida, pero sí es motivo, obviamente, para poder acudir, en este caso, a una conciliación o al juez, dependiendo del contexto, y en este caso se vele por la integridad del menor. Así el padre no pase una pensión, no se le puede prohibir, o la madre no pase, no se le puede prohibir que si él quiere ver o ella quiere ver a su hijo, lo pueda ver. Claro, no se le puede prohibir, ¿no? Una cosa, digamos, son las costumbres, una cosa son nuestras ideologías, pero no se le puede prohibir la comunicación con el menor, tanto del padre o la madre hacia el niño, porque estaríamos ejerciendo algún tipo de violencia, en este caso podría ser psicológica o una alienación parental. Muchas cosas que están de por medio que el niño no va a entender. Recuerden que es un niño o un adolescente que se está formando y ese niño pues no va a entender que mi padre o mi madre pues no quiere pasar pensión o no me da dinero. Simplemente ellos ven el contexto porque son niños y obviamente cualquier niño va a querer estar con el padre o la madre. Entonces no podemos mezclar todas esas cosas, pero en el camino obviamente la persona que está más afectada, que es la que tiene al niño, pues podría hacer alguna serie de mecanismos, ¿no? Interponer para que las cosas sean equilibradas, tanto para las dos partes, que creo que sería lo más sano, ¿no? Una conciliación, pero como a las personas les gustan a veces los conflictos, se van al tema judicial. En este caso, cuando se trata de un problema, de un tema de violencia intrafamiliar, ¿quiénes son los llamados a denunciar? Claro, en este caso la persona afectada, pero también puede ser cualquier persona que esté alrededor, o en este caso podría ser, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, podría ser una persona que está viviendo esa violencia, que está siendo testigo, puede ir a interponer también esa denuncia, no habría ningún problema, pero mayormente pues es la persona afectada, ¿no?
A veces la persona afectada tarda en darse cuenta que realmente está viviendo en un contexto de violencia, pero para eso están las hermanas, las madres, ¿no? Las personas que están a tu alrededor que generalmente podrían ser testigos o que alguna vez esta persona le haya dicho, sí, estoy viviendo esto, ¿no? Y podrían ser un apoyo para esa persona, un apoyo y ir a acompañarles también a interponer esa denuncia en cualquier modalidad de violencia psicológica, física, sexual, ¿no? Entonces, en realidad es cualquier persona y los llamados obviamente los organismos, ¿no? En este caso podría ser, si esa persona ha sido golpeada, por ejemplo, ¿no? Mayormente cuando si está golpeada la persona, se va a ir a un hospital, ¿no? Y también las personas que están obviamente en estas entidades están obligadas a dar conocimiento de qué está pasando en ese ambiente físico, bueno, o si la han golpeado, ¿no? Entonces, se ha visto casos también en que, por ejemplo, la persona, en este caso vamos a suponer que se trata de una mujer, va a la comisaría y le dicen, no, aquí no, ándate para allá, o a ver qué tienes, no tienes nada, no amerita una denuncia. Entonces, sí. ¿qué hacer en esos casos? Recordemos que hay una ley vigente, la ley 3364, que es la que sanciona la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son las leyes que nos amparan en el tema de violencia. Esta ley tiene una serie de principios y también obviamente derechos, ¿no? Y obligaciones. Entonces tenemos que ampararnos a esa ley. Si un policía o una persona o una entidad no quiere recibirte la denuncia, tiene que argumentarte por qué no te va a recibir, porque para eso está la ley 3364. Y si eso pasa, también te puedes ir a quejar a la Defensoría del Pueblo o a las entidades correspondientes. Lo más idóneo es obviamente grabar el momento y en este caso también si ocurre eso, pues mantenerte en ese lugar, porque a veces las competencias que se dan en el tema de repente yo sufro la violencia en San Martín de Porres y yo vivo en San Juan de Lurigancho, no, de repente el policía de ahí no me va a decir, anda a San Juan de Lurigancho e interpon tu denuncia, cuando la persona está sufriendo un shock, ¿no? De violencia. En ese momento se tomó valiente para interponer esa denuncia. Entonces están obligadas las autoridades a recibir esa denuncia. Ya en el proceso se verá obviamente si es verdad o no, o toda la investigación que se hace, porque se tienen que dar también medidas de protección y probablemente algunas medidas cautelares en favor de la persona que está violentada. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Quisiera que nos diga dónde la encontramos, cómo podemos hacer para que siga dando pautas ahí a personas que usted puede ayudar. En principio, darles un consejo a todos que si alguna persona está sufriendo violencia, nos está mirando, y si tienen algún familiar, vayan, acudan a ella, escúchenla. Y yo sé que tú eres una mujer valiente, un hombre valiente, y vas a ir a interponer esa denuncia porque ya no vas a querer sufrir más violencia. Y obviamente si nos quieres encontrar en cualquiera de nuestras redes, nos encuentras como Ricalde Abogados, nosotros también te vamos a ayudar a tu caso familiar y obviamente también tenemos un compromiso social con todas las familias del Perú. Muchas gracias por la invitación. Bien, entonces ahí ya lo saben. Nosotros, queridos amigos, nos vamos a una pausa comercial y retornamos.